Y vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Dice la palabra del Señor, hoy les voy a hablar del proceso de Dios. Dice la palabra del Señor: ahora pues, tú eres ¿nuestro qué? ¿Nuestro qué? Nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Y cuando yo leo este pasaje, lo lógico era que la continuidad de la sintaxis del texto era que Él es nuestro Padre y yo dijera, y nosotros somos tus hijos, ¿cierto? O sea, sería lo concordante dentro de la sintaxis del texto. Pero dice, tú eres nuestro Padre y nosotros somos barro. Nosotros somos barro. Y creo que a veces a nosotros se nos olvida que nosotros somos barro, ¿cierto? Creo que el trabajo más importante, llamémoslo así, que vino a hacer la serpiente antigua, era que nosotros nos olvidáramos que somos barro, ¿cierto? Mire que el profeta Isaías hace un énfasis en que usted y yo somos barro. Él es nuestro Padre, pero esta vez no se está viendo el profeta y la nación de Israel como un hijo, se está viendo como barro, ¿cierto? Y creo que a nosotros se nos olvida que nosotros éramos barro y que fue Dios el que con sus manos nos formó, ¿sí? Y nos formó, nos dio identidad, porque al final Dios creó fue barro. Dios hizo fue barro. Dios con todo lo demás, hágase la luz, hágase una cosa, hágase la otra. Pero al ser humano lo formó. Y Dios lo que hizo fue barro. Y el barro lo tomó con sus mismas manos, lo formó y luego sopló sobre él de su espíritu para que tuviera aliento de vida. Dios creó barro y del barro formó un hombre. Y nuestra vida es vida porque recibimos el aliento de Dios. Su vida y mi vida es vida porque Él sopló sobre nosotros. Fue por causa del pecado que nosotros nos separamos de Dios. Nos independizamos de Él para que en nuestro orgullo hiciéramos en nuestra vida lo que nosotros queríamos, no para hacer su voluntad. Yo veo con seria preocupación cuando nosotros nos creemos más que los demás. Veo con gran preocupación porque a veces se nos olvida que los del lado también es igual del mismo material que yo fui hecho. Sea usted blanco y azul, mono, o sea usted moreno, sea usted alto o bajo, Dios tomó del barro. Y a veces se nos olvida porque compramos un carro, a veces se nos olvida porque tenemos una finca, a veces se nos olvida porque tenemos un negocio, se nos olvida que somos barro. Se nos olvida porque tenemos una figura esbelta, se nos olvida porque nos pintamos el pelo. Se nos olvida de dónde salimos, de dónde venimos. Y todo lo que el hombre hoy es gloria para el hombre tiene que recordar que es barro. Fue la materia prima que Dios usó. Ahora, algo importante, el ser humano, ese barro, tiene en sí mismo por su naturaleza un instinto de hacer lo bueno. Y por eso lo que hizo Satanás con Adán y con Eva fue cambiarles la percepción de lo que era bueno, separándolos de Dios. Al comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, lo que pasó en el hombre fue que el hombre cambió la percepción de lo que era bueno. Antes lo que era bueno era Dios quien se lo enseñaba. Antes lo que era bueno era Dios, era quien lo entrenaba y le decía. Ahora Él es el que está determinando que es bueno, porque eso fue lo que la serpiente vino a hacer con el hombre. Ahora el hombre determina que es bueno. Por eso hay muchas personas en este mundo haciendo cosas que para su parecer son buenas, para verse bien delante de los hombres, pero para Dios no son. Usted sabe que hay gente
haciendo cosas buenas para la sociedad, pero para Dios no son buenas? Ay, qué bonito el que le regala a los pobres. Y si yo le dijera que muchas de esas cosas que ellos hacen para Dios son abominación, para Dios no son de agrado, porque Satanás vino a torcer la conciencia del ser humano. Y hoy cada quien sin Cristo es su propio juez. Determina qué está bien y qué está mal. Ahora el barro se volvió Dios. Ahora el barro se volvió el mismo juez. Ahora el barro hace lo que quiere, va para donde quiere, planea lo que quiere. Y se le olvida quién fue el que lo formó. Se le olvida quién fue el que le dio aliento de vida. Se le olvida que los minutos de vida que tenemos por la gracia y la misericordia de Dios nos los dio Él. Tenemos que reconocer nosotros que no somos la gran cosa. Tenemos que reconocerlo. Y que sí, en nosotros hay bondad, pero esa bondad fue torcida. Esa naturaleza fue corrompida. Y muchas cosas de las que nosotros hacemos creemos que están bien hechas, pero no están bien hechas. El barro simboliza fragilidad. El barro simboliza humildad. El barro significa dependencia humana de Dios. Este barro no puede vivir sin Dios. Vivir sin Dios es destruirme yo mismo. Este barro no funciona si no tiene el Espíritu Santo. Todo lo que el mundo hace es para verse bien. Todo lo que el sistema crea es para verse bien. Pero escúcheme, lo único que nos hace lucir bien se llama el Espíritu Santo de Dios. Todos somos obras de las manos de Dios. Todos somos iguales. Somos dependientes de Dios. Diga conmigo, yo fui creado para un propósito. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. ¿Para qué? Creados ¿en quién? En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos fuimos creados con un propósito. Dios no hizo nada por hacerlo. Dios no hizo nada porque sí. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Y además de eso, Dios creó obras para que nosotros anduviésemos en ella. Mire, usted no sabe y no entiende que fue Dios el que lo trajo aquí hoy. Usted no sabe y yo no sé tampoco y no entiendo cómo llegamos hasta acá. Pero era Dios el que había preparado este templo, era Dios el que había preparado esta iglesia, era Dios quien había preparado este liderazgo, era Dios quien había preparado estos pastores, era Dios fue Dios el que creó esta visión y la estableció en esta ciudad. ¿Y para qué lo hizo? Para que yo de antemano andara en ella. Porque Dios tiene un propósito. Ahora le voy a decir una cosa, el propósito está dentro de usted. Y usted puede inventar muchas cosas, pero el propósito de Dios siempre va a prevalecer. Usted puede querer ser una cosa, desear hacer otra cosa, pero el propósito está dentro de usted, porque fue la razón por la cual usted fue creado. Desafortunadamente, el pecado del orgullo nos hizo pensar a nosotros que podemos vivir de acuerdo a lo que deseamos. Y esto es lo que ha hecho es destruir nuestras vidas. El pecado del orgullo fue el que nos dijo que nosotros podemos tomar nuestro propio camino, hacer nuestra propia voluntad. Y eso es lo que ha traído más caos a la vida de las personas. Cuando las personas hacen su propia voluntad, se autodestruyen. Eso es lo que hace el orgullo. Cuando nosotros hacemos el propósito de Dios, todo comienza a correr a la manera que Dios quiere. Pero yo quiero decirle una cosa. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Es verdad. Dios tiene y a veces la gente no lo cree. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito contigo.
Y lo más bonito de esto es esto, que Dios va a cumplir ese propósito contigo. Mire, lo bueno del propósito de Dios es que el propósito de Dios daña todos nuestros propósitos. Invéntese construir casas, escúcheme, construir casas en medio de la Amazonía y que eso le va a dar plata y que lo va a hacer prosperar, pero si no era el propósito de Dios, te va a fracasar. El celular de nosotros amaneció mañana lunes y él dijo que él se siente como un balón. Entonces él comienza a intentar a rodar. ¿Qué cree que le va a pasar al celular si él cree que es balón y empieza a rodar? Se va a dañar. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros nos autopercibimos algo que no somos. Sí, nos autopercibimos y nos dañamos. Nos dañamos porque Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito conmigo. Libro de los Salmos 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? ¿El propósito de quién? De Él. Y Él está asegurando que Él lo va a cumplir en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra ¿de quién? De tus manos. Mire, le quiero enseñar un poco de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es esta. La misericordia de Dios es agarrarlo a usted o agarrarme a mí cuando estoy fuera del propósito y comenzarme a jalar, escúcheme, nuevamente al propósito de Dios. Eso es misericordia de Dios. Misericordia de Dios es cuando Dios te llamó a servir y tú no quieres servir, entonces Dios empieza a tratar con tu vida, Dios empieza a cerrar una puerta, Dios comienza a trabajar de una u otra forma, porque la misericordia de Dios te quiere volver a traer a que tú le sirvas a Dios. Eso es misericordia. Ya conmigo, misericordia. Él nos vuelve a traer a su plan, Él nos vuelve a traer a su propósito. El Señor lo va a cumplir, no yo. Y eso es lo más bonito de esto, el Señor va a cumplirlo, no yo. La gente dice, yo voy a cumplir el propósito de Dios. No, usted no va a cumplir el propósito de Dios, es Dios el que lo va a cumplir en usted. Es que yo lo voy a hacer. No hace una dieta de 5 días. Voy a bajar de peso y a los 6 días se le olvida. No, Dios es el que va a cumplir el propósito en mi vida. Él es el que nos ha traído hasta acá. Él es el que ha creído en nosotros. Él es el que nos ha formado. Él es el que sigue trabajando en nuestra vida. Por esa razón yo estoy aquí. Yo estoy aquí por el propósito de Dios. Yo, Carlos Delgado, no soy pastor porque yo quise y porque yo me esforcé y porque me valí para ser pastor. No, fue porque Dios lo hizo así. Él cumplió su propósito en mi vida. Bueno, todavía no ha terminado. Todavía no nos hemos ganado las otras 40,000 personas que nos tenemos que ganar. ¿Cuál es la ironía del cristiano? La ironía del cristiano es que entre más difícil se ponga y más duro se ponga el propósito de Dios, Dios va a ser más duro con él. Pero donde más liviano se coloque y donde más se deje llevar, entonces Dios se va a poner liviano con él. Esa es la ironía del cristiano. El cristiano, una vez conoce a Jesús, conoce el poder de la sangre, conoce el poder del nombre, él inmediatamente sabe que él es una persona con propósito y se tiene que dejar llevar por el Espíritu Santo. Pero pastor, yo voy a hacer otra cosa. Ok, tranquilo, dale, no importa. Haz lo que tú quieras, pero te vas a hallar peleando con Dios. Porque usted sabe que lo más importante para Dios no es una iglesia. Usted sabe que lo más importante para Dios no son sus problemas personales. Lo más importante para Dios es un propósito. Mire, ¿cómo es de importante su propósito que entregó la vida de su hijo? Ahora, si entregó la vida de su hijo, ¿será que no va a tratar con nosotros? ¿No va a lidiar con nosotros? Mire, usted puede jugar a ser el cristiano, usted puede jugar a ser cristiano primo.
venir a la iglesia y salir de acá e irse en la noche a pecar. No comprometerse con Dios. Usted lo puede hacer. Pero le voy a asegurar una cosa. El propósito de Dios está corriendo. Y como el propósito de Dios está corriendo, Él lo va a agarrar de donde lo tenga que agarrar. Y lo va a sacar de donde lo tenga que sacar. Dios tenía un plan con Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso respiraba amenazas de muerte e iba con fuerza, iba con fortaleza, iba con osadía a matar a los cristianos, hasta que Dios dijo: ya, párenlo ya, lo necesito ya. Y apareció una luz, lo tumbó de la bestia en la que iba, y él preguntó: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Esa es la pregunta que yo quiero. ¿Qué quieres que haga? Ok, te voy a decir qué vas a hacer. Pero te vas a quedar sin vista 3 días. Al tercer día vas a ir a donde un tal Ananías. Él va a orar por ti. Porque, escúcheme, cuando yo estoy lejos y separado del propósito de Dios, va a llegar un momento donde yo me voy a quedar sin visión, sin vista. Yo podré tener los planes de ser presidente de la República, yo podré tener los planes de ser un ingeniero, un arquitecto, yo podré tener los planes de lo que sea, pero el día que me encuentre con Jesús, entonces yo voy a dejar de ver mi futuro y voy a quedar cegado por un tiempo para comenzar luego a ver el propósito de Dios. Número 1, el llamado. Libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos, ¿qué? Muchos piensan que son pocos los llamados, pero son muchos los llamados. Usted que está en esta mañana fue llamado por Dios. Usted piensa que lo invitó la hermanita Marta, o el hermanito Pedro lo trajo a la iglesia. No, pero fue Dios que lo llamó. El problema es que cada vez que a alguien Dios lo llama, la gente de hoy endurece el corazón. Cada vez que Dios le llama, endurecemos el corazón para no ir al llamado de Dios, para no seguir su camino. Y cuando yo me endurezco para no hacer lo que Dios quiere que yo haga, ahí es donde nace el proceso de Dios. Cuando Él, mire, yo siempre he dicho una cosa: Dios es de los que habla una vez y quiere que nosotros hagamos de una vez. Cuando Dios ya me habla 2 veces, yo ya debo estar preocupado. Muchos dicen: Dios me confirmó. No, Dios no me confirmó. No. Lo que Dios está es insistiéndole para que haga lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Pero cuando Él le dice 3 veces, es que ya está molesto. Ya está indispuesto con usted, ya está indispuesto conmigo. Porque mi corazón se ha endurecido. Pastor, ¿cómo se endurece el corazón del creyente? Libro de Hebreos capítulo 3 versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su ¿qué? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano hoy y con el creyente de hoy? Que Dios le habla y el creyente dice: no lo voy a hacer. Cada vez que el creyente dice: no lo voy a hacer, no voy a ir, es que el creyente está endureciendo su corazón. Entonces Dios le dice: ok, no lo quieres hacer. Sí, no lo quieres. Ok, no hay problema. Cada vez que yo le digo no a Dios en algo, escúcheme lo que le voy a enseñar. Cada vez que yo le digo no a Dios en algo, que Dios me esté llamando, vienen un periodo de 40 años de proceso. Pastor, eso era con el pueblo de Israel, ¿no? Con el cristiano también. Ahora le pregunto: ¿cuántos años tiene usted? Al que tiene 30, el proceso le puede durar hasta los 70. Cada vez que yo le digo no al Señor, dice: yo estuve disgustado con esa generación. Y estuve disgustado
por 40 años. Ellos me provocaron. Usted y yo no nos damos cuenta que cuando le decimos no a Dios lo estamos provocando. ¿Cuántos son papás acá? Ok, mamás, papás, bueno. Usted tiene un hijo adolescente, ¿cierto? Y usted va y lo va a levantar de la cama y le dice, mi amorcito lindo, párate. Y él pasa y se echa la cobija encima otra vez. Y usted vuelve a pasar y lo ve otra vez durmiendo. Y mi amor, venga, levántese. Otra vez. Vuelve a decir, mi amor, levántese. Ya la cuarta vez, ¡que se levante! Él lo está provocando a usted. ¿Sí me hizo entender? Cuando yo le digo a Dios no, yo lo estoy provocando. La próxima vez que Dios me va a volver a decir más duro. De que cumple su propósito, lo cumple. Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y entonces te alumbrará Cristo. ¿Va a seguir durmiendo? Dios te está llamando hoy. ¿Va a seguir pausado? Dios te está llamando hoy. Dios te está despertando hoy. Dios está sonando el timbre. ¿Usted sabe que las crisis que yo estoy viviendo hoy es porque yo he sido rebelde con Dios? ¿Es porque yo no he querido obedecerlo? Y aunque yo lo quiera disfrazar de otra cosa, yo he sido rebelde. Y Dios tiene que trabajar conmigo, tiene que tratar conmigo como un padre amoroso trabaja con su hijo rebelde. ¿Usted sabe que nosotros nos endurecemos colocando excusas? Nosotros nos endurecemos colocando excusas. Cada vez que no obedecemos la voz de Dios, alargamos nuestros desiertos. Vuelvo y le repito, no me puede estar llamando el pastor, no me puede estar llamando la iglesia, me está llamando Dios. Si yo lo llamo, mirará si viene o no viene, pero si Dios lo está llamando y le está hablando hoy, usted tiene que venir. Número 2. ¿Cuál es el segundo elemento del proceso? Se llama la prueba de nuestra fe. Diga conmigo, la prueba de nuestra fe. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, hermanos míos. ¿Me gusta Santiago? Hermanos míos. Muchos dicen el hermanito aquel, no, hermano suyo, hermano mío. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe ¿produce qué? Miren, lo que siempre se prueba en el creyente no es el matrimonio, no es el bolsillo, no es la salud, no. Lo que se prueba en el creyente es su fe. Dios va a permitir la prueba de nuestra fe. Dios va a permitir la contrariedad, la dificultad para saber dónde está nuestra fe. Es probable que tengamos una fe fingida. Es probable que tengamos una fe fingida. Y la única manera de probar nuestra fe es en la dificultad. No hay otra forma. No hay otra manera. Ahora le voy a decir una cosa. La dificultad no produce más fe. No. La fe la produce la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Por eso el día de la dificultad voy a saber cuánta palabra yo comí cuando venía a la iglesia. Cuánta palabra yo degusté en la casa leyendo la escritura. Ahí es donde yo voy a saber dónde está mi fe. Porque la dificultad no produce más fe, pero la dificultad produce paciencia. Porque cuando usted y yo estamos en una crisis y comenzamos a orar y le pedimos a Dios de que Dios quite eso, y usted encuentra que eso no se va. Porque lo que Dios está produciendo en nuestra vida es paciencia. Dios puede quitar tu problema en un minuto. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios necesita que yo tenga paciencia? Porque cuando la paciencia viene la madurez. Y cuando la madurez viene, Dios sabe que una persona que ya recibió madurez le puede entregar todo lo que él necesita. Por eso Dios permite la prueba de nuestra fe, para que yo me convierta en una persona paciente. Quizá yo sea arrebatado, desesperado, pero Dios quiere producir en mí paciencia. Le voy a decir una cosa, nadie puede ministrar la paciencia.
Pastor, hagamos un culto para recibir paciencia. No, no, la paciencia se forma. Y la única forma de formar paciencia es con la prueba de mi fe. Ahí es donde se desarrolla paciencia. En estos días que veía un gran ministerio, yo lo que veía era paciencia. Para creer en Dios en los años que Dios podía hacer lo que le había mostrado en una visión. Quizás no te han salido las cosas, no porque Dios no quiere hacerlas. Quizás no se ha dado lo que tú estás esperando, no porque Dios no tiene la intención de hacerlo. Él tiene la intención de hacerlo, pero Él lo que quiere formar en otra es paciencia, capacidad de esperar. Pastor, pero hemos orado y no sale nada. Sí ha salido algo. Tu paciencia. Yo no he visto nada de Dios. Sí, yo he visto algo de Dios. Dios está formando paciencia en nosotros. Le dije, Dios está formando paciencia en nosotros. Y cuando yo soy una persona paciente, yo soy una persona que voy a ser completo, voy a ser una persona madura. A mí no me va a hacer falta nada. Yo hay cosas por las que ya no oro hace como 5 años. Porque la prueba en esas áreas que tuve produjo en mi paciencia. Necesitamos ser formados en la escuela de la paciencia. Y eso solamente es cuando se prueba mi fe. Usted va a decir, pastor, no veo nada en mi matrimonio. Tranquilo, yo sí veo algo. Dios te está formando paciencia. Antes te desesperaba, gritaba, gemías, decías que por qué Dios no te había respondido. Si Dios te está respondiendo, está formando paciencia en ti. Cuando Dios termine de formar la paciencia, entonces Dios va a aparecer y decir, listo, ya está hecho. Ya está hecho. Porque si Dios te lo da antes sin que tú tengas paciencia, la impaciencia que tú tienes va a acabar lo que Dios te da. El tercer elemento del proceso se llama el tiempo de Dios. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Todo tiene su ¿qué? Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay un tiempo en el que Dios nos prepara para su propósito. Ay, yo quisiera ya ser ministro. Todo tiene su tiempo. Dios te está preparando. Porque el tiempo que Dios se toma para que yo tenga algo es preparación de Dios para mi vida. Y yo tengo que aprender a entender eso. Ese tiempo es un tiempo de proceso que nadie puede eludir. ¿Quieres ser un empresario exitoso? Vas a tener un tiempo de preparación. ¿Cómo lo vas a tener? Primero, siendo un empleado. Segundo, iniciando una empresa que no le va a dar a usted a los 6 meses. Hay gente que abre una empresa y a los 2 días quiere que ya le dé. Quiere vender más que Amazon y que Mercado Libre juntos. Si no pasáramos por las crisis, las dificultades y los procesos, no seríamos preparados para la grandeza. Mire, le voy a decir una cosa. Tener es más difícil que no tener. Vuelvo a repetirlo. Tener es más difícil que no tener. Porque cuando usted no tiene nada, está usted con su realidad enfrentando su desafío y Dios en su misericordia lo mantiene todos los días. Pero cuando usted tiene algo, usted está expuesto a la tentación de que con ese algo usted puede comprar lo que usted quiera, puede hacer lo que usted quiera. Y en un error, usted no se lleva solamente a su familia por delante, se lleva a los empleados por delante, se lleva a familias por delante. Entonces Dios tiene que prepararnos a nosotros en un tiempo, formarnos para lo que viene. ¿Usted sabe por qué la gente pierde los propósitos de Dios? Porque no esperan tiempos de Dios y son arrebatados. ¿Por qué Saúl perdió su corona? Porque le dijeron, espera 7 días hasta que yo vaya, le dijo el profeta Samuel. Y en el día 7º, a las 5:30 no había llegado el profeta. Entonces él dijo, no, yo ya no voy a seguir esperando más, yo voy a hacerlo. Yo lo voy a hacer, el profeta no viene. Y cuando él estaba haciendo el sacrificio, apareció el profeta. Y le dijo, ¿usted qué está haciendo? Ah, yo lo hice porque usted no vino. No, locamente has actuado. Y porque has hecho esto, te voy a sacar del reino, dijo el Señor. Ahí perdió su propósito, ahí perdió su destino, porque no se esperó otro poquito más.
No se esperó otro poquito más porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora debajo del sol. Ahora muchas personas saltan el proceso para llegar más rápido. No quiero esperar. Lo voy a hacer a mi manera. Yo lo necesito hacer ya. Y al saltar el proceso no miden las consecuencias. Y la consecuencia es no tener el carácter para permanecer cuando ya tenga las cosas. Mire, ser empresario no es fácil. Para usted ser empresario, usted debe tener el carácter para sostenerse, para enfrentarse todos los días a los desafíos que usted se encuentra. Pero cuando yo soy un trabajador y quiero comenzar un emprendimiento, yo pienso que ser un empresario es lo mejor. Y como no he sido procesado y como no he ido al proceso, pienso que eso es fácil. Estamos en el proceso de preparación. Dios está despertando el espíritu de muchos para lo que viene. Dios nos ha pasado por el agua, nos ha pasado por el fuego. Pero Él hizo una promesa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas no te anegarán, la llama no arderá en ti. Y acá estamos vivos. Todos los hombres y mujeres de la Biblia fueron procesados. Hasta el mismo Hijo de Dios fue procesado. Dice la Biblia que por lo que Él padeció aprendió obediencia y vino a ser el autor de la salvación. Ahora, si el Hijo de Dios fue procesado, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pero, ¿cuál es el resultado del proceso, pastor? Libro de Romanos capítulo 8, versículo 27. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El resultado del proceso es que yo sea como mi Jesús. No hay otro resultado. Que yo sea como Cristo, que me parezca a Cristo. Cuando uno mira los diamantes son preciosos, valiosos y fuertes. Para poder dividir un diamante hay que usar otro diamante. Pero tienen un alto valor y una inconmensurable belleza. Ahora, todos nosotros pensamos que esa grandeza que tienen los diamantes sencillamente se dio y ya. Pero no sabemos que esa belleza que tiene el diamante es algo que se forma. Vemos la grandeza de la gente, pero no vemos sus procesos. No vemos las marcas. No vemos cómo Dios tuvo que tratar con ellos, cómo Dios tuvo que moldear su carácter, cómo Dios tuvo que moldear aún la falta de su sensibilidad. El carbón es algo débil, no es bello y no tiene gran valor. Usted puede ir a buscar carbón para hacer un asado, o podemos conseguir carbón para otras aplicaciones de la vida. Pero no, comparado con el diamante, no tiene gran valor. Comparado con el diamante, pareciera ser algo insignificante, algo débil, algo frágil. Pero ese carbón tiene un proceso de Dios. Diga conmigo, tiene un proceso de Dios. El carbón es la materia prima de los diamantes. ¿Dios qué hace con el carbón? Lo mete dentro de la tierra, lo expone a grandes temperaturas, a grandes presiones. Y cuando es expuesto a grandes temperaturas y grandes presiones, el carbón lo que hace es cambiar su configuración. Él cambia su configuración interna y se convierte de un carbón frágil, débil, nada vistoso y nada valioso, en un diamante. Las grandes presiones, las grandes temperaturas se están transformando y tú no te estás dando cuenta. Los grandes problemas de la vida te están cambiando y te están transformando
Y están cambiando tu configuración interna y tú no te logras dar cuenta que Dios está moldeando tu carácter, Dios está moldeando tu mente, Dios está moldeando tus emociones, Dios está moldeando tu voluntad. Todo está siendo reconfigurado para que tú dejes de ser un carbón y seas un diamante, para que tú seas fuerte, para que tú seas valioso, para que tú seas, escúcheme, precioso. Dios está formando diamantes aquí, gente sin valor, gente que es vil del mundo. Es lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Gente de barro que Dios está haciendo vasijas de honra para mostrar su gloria en estos días. Con un proceso tú no estás perdiendo, tú estás ganando. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Usted dijo, uy, con lo que me pasó se murió algo en mí. No, fue una reconfiguración tuya. Dios tomó hombres incapaces y los volvió capaces. Dios tomó hombres fuertes y los volvió amorosos. Dios tomó gente imprudente y la volvió sabia. Los reconfiguró con el proceso. Quizás tú seas el árbol que Dios está podando hoy. Quizás seas tú el carbón que Dios te tiene metido ahí. Y cuando no es un problema económico, es un problema familiar. Cuando no es un problema familiar, es un tema de salud. Pero Dios te está reconfigurando y tú no te estás dando cuenta. Yo no sé qué proceso estás pasando tú. No sé qué muerte estás experimentando. Lo único que yo sé es que Dios te necesita y te está formando. Y que los próximos días tú vas a ver la gloria de Dios. Dios va a mostrar su gloria a través de ti. Vas a ser ese diamante. Vas a ser fuerte. Vas a ser valioso. Vas a cortar. Y el diablo va a decir, no pude con él. No pude destruir su familia, no lo pude destruir. No te pude destruir, no pude con él. Yo no sé de qué está hecho él. Le damos por un lado, le damos a la finanza, le damos a la familia, le damos a su salud. Nada lo derriba. ¿Qué es lo que tiene él? Lo que él tiene se llama el Espíritu Santo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Él nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tú no vas a morir, tú vas a vivir para ver la gloria de Dios. Tú no vas a estar más en el suelo. Te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar para ver su gloria.